Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¡Qué mujer valiente! ¿No es así? Thomas Edison, en el año 1855, cuando él tenía apenas 8 años y medio, él entra a la escuela. Después de 3 meses de estar asistiendo, regresó a casa llorando, diciéndole a su mamá que el maestro frente a frente le había dicho y lo había calificado de un alumno estéril y aparte improductivo. Nancy, que era el nombre de esta persona, Edison, tomó en serio la opinión de este maestro. Dijo: Edison, descubrí que una madre suele ser algo maravilloso, ya que mamá, dice, me tomó de la mano y me llevó de regreso a la escuela, y enojada le dijo al maestro que él no sabía lo que estaba diciendo de mí. En ese mismo instante aprendí, me di cuenta, pensó él, tomé la decisión de demostrarle a mi mamá que ella no estaba equivocada. Cuán poderosas son las palabras de una madre. Amén. Eres un burro, no sirves para nada. Corte ese tipo de palabra negativa. No es el tiempo, ni su hijo o su hija lo necesita. Sus hijos no tienen la culpa de cómo usted fue criado o criada. Sus hijos no tienen la culpa en qué ambiente usted creció. Que usted es que así mis papás me decían. Ese es punto y aparte. Cada persona es única, cada persona tiene un llamado y usted no tiene ningún derecho, aunque sea su hijo o su hija, de hablarle de esa manera. Amén, jóvenes. Así que tus palabras, madre, son poderosas. No permitas que otros arruinen el llamado de tus hijos. Amén. No permitas que otros o otras arruinen el llamado de tus hijos. Edison, sabemos que no decepcionó a su mamá, sino que demostró que él fue fértil y que fue productivo. Y lo sigue siendo para nosotros. Así que vino a ser un empresario, contribuyó a darle no solamente a este país, a Estados Unidos o a Europa, las mejores tecnologías, como lo son las industrias eléctricas, un sistema telefónico, el fonográfico, aparte películas y aparte, bueno, no el que inventó, sino el que descubrió la luz eléctrica, porque quien la inventó fue Dios. Amén. Así que esta mamá se dio cuenta del potencial que su hijo tenía. Usted como madre reconoce el potencial que sus hijos tienen. ¿Sabe cuál es el fin, creo yo, de todo padre, aparte de amar a Dios, nuestros hijos que sirvan a Dios? Yo creo que no es de que lleguen a ser como nosotros, sino que lleguen a ser mejor que nosotros. ¿No es así? En la palabra de Dios, hermanos, encontramos muchos ejemplos de madres muy buenas. Pero hoy quiero hablar de una donde se registra y que muy pocas veces se habla de ella en la palabra de Dios, pero fue suficiente esta mujer o esta madre para hacer un impacto positivo en la vida de sus hijos. Y una pregunta: madres, ¿cómo te van a recordar tus hijos cuando tú ya no estés? Ay, era bien regañona, pastor. Era bien disciplinada. No lo sabemos. ¿Cómo te van a recordar tus hijos? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Una madre que amaba a Dios, una madre que servía a Dios, una madre que era muy honrada, una madre que me quería mucho. Bueno, esperamos y te recuerden como una madre que vivió dentro del propósito de Dios. Amén. Jocabed, hermanos, ¿alguien sabe quién es Jocabed? La mamá de Moisés. Fue una gran mujer. Y Dios quiere que estos ejemplos bíblicos nosotros también, sobre todo, podamos aplicarlos a nuestra vida. Y aún viendo aquí cómo Jocabed, con su ejemplo, con sus palabras, con su enseñanza, con sus consejos, sobre todo las circunstancias que le rodearon, vemos que a través de ello ella formó la vida de sus hijos.
formó sus caracteres, formó sus temperamentos, formó sus morales, formó sus creencias, sobre todo una vida de fe y sobre todo dentro del plan y el propósito de Dios. Y asimismo Dios también quiere usar a las madres con este fin y con este propósito. Amén. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, como un joven o un adulto, dice, rehusó. Eso tiene que decir mucho de una persona, hermanos. No era de se dejó llevar. No es el que siguió la corriente. No es el que miraba una conveniencia, pues a mí me conviene aquí, pues aquí me quedo. No. Fíjese el moral que este hombre tenía. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la gente. Tenía la mirada puesta en las cosas materiales. Tenía la mirada puesta en su carrera. Qué interesante. Tenía puesta la mirada en él. ¿Un galardón es algo que ya tienes? No, es algo que vas a tener basado en lo que tú haces en esta tierra, si es que eres cristiano. Dice que él tiene la mirada puesta, ¿dónde? En el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow. ¿Quién desea tener un hijo con este tipo de fe en Dios? ¿Usted quisiera tener un hijo o una hija así? ¿Sabía usted que eso depende mucho de nosotros? Quiero decirle esto, no quiero decirle que eso depende de nosotros como padres, porque depende de los hijos, de cuán interesados ellos están en aplicar lo que nosotros les enseñemos. O sea, Jocabed estuvo dispuesto y se los enseñó, pero Moisés también estuvo dispuesto a aplicar lo que su mamá le enseñó. Amén. Podemos tenerlos, hermanos. Muchos hemos escuchado de Moisés, pero creo que muchos hemos escuchado muy poco de Jocabed. Y la palabra de Dios no menciona mucho de su nombre, solamente 3 veces. Indirectamente una de ellas, que fue la que leímos ahorita hace un momento, Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. No menciona el nombre, pero no dice el padre, sino padres, hablando de mamá y papá. La segunda está en Éxodo capítulo 6, versículo 20. Dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed. Éxodo capítulo 6, 20 dice, Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía. Debe estar muy bonito, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. La tercera referencia está en Números capítulo 26, versículo 59. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví. O sea, venía de descendencia también del Mesías, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés. ¿Y a quién más? A María, su hermana. Jocabed tuvo 3 hijos. ¿Cuáles son los nombres? Aarón, Moisés y María. Ahora, ¿sabe qué significa el nombre de Jocabed? Bueno, su nombre significa el Señor es glorioso o el Señor es gloria. ¿Sabía usted que a través de su nombre, yo sé que hoy en día no le ponemos nombre por qué llamado tiene la persona, le ponemos, pastor, es que me gustó el nombre de aquella que está en la novela de las 3 Anas y me gustó tal nombre allí, o en Nosotros los Guapos hay una de esas y le puse por ese nombre, ¿verdad? Y ahí en La Gata sale el nombre de y por eso le puse así, ¿verdad? Y nos gusta y nos llama la atención tal nombre y se lo ponemos de esa manera, pero en la palabra de Dios, hermanos, no era así. Conforme al llamado de la persona, se le ponía su nombre. Había una relación tan cercana de las personas con Dios que ellos sabían, este es el nombre de la persona. Y si vemos, ¿sabe que la tarea de Jocabed era glorificar a Dios?
Y usted ve, pero pastor, pues si casi ni asistían al templo, casi ni servían a Dios. Pero ella glorificó a Dios en su vida a través de la vida de sus hijos también. También esto es tarea de los padres y los hijos. No solamente como padres poder glorificar a Dios, también los hijos. Ahora, los resultados de su tarea como madre, tal vez al momento no se vean, que no pan del cúnico. En la vida de sus hijos, recuerde, no son el producto final. Ay, pastor, usted no los conoce. Usted los conociera. No son el producto final. Tenemos que ser pacientes con ellos. Amén. Y en los años futuros se va a ver en cada uno de ellos. Y si vemos la vida de Jocabed conforme, nosotros ahora sí podemos ver el futuro y podemos ver qué sucedió con cada uno de esos tres hijos. Por ejemplo, en el caso de Moisés, primero fue uno de los principales profetas en el Antiguo Testamento. Fue escogido por Dios como caudillo. ¿Con qué fin? Para poder sacar y guiar del cautiverio a los israelitas de Egipto y llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida, y ahí termina su vida. Él termina su llamado, pero en toda su vida él glorificó a Dios, y a través de esto su mamá también glorificó a Dios. El otro fue Aarón, hermanos, el hermano mayor de Moisés. Él apoyó a Moisés en primer lugar como vocero. Mira, ven, tráete a tu hermano, él va a hablar por ti. Es que yo soy tartamudo, pues no, te voy a quitar las excusas y tu hermano va a hablar por ti. Ok, dile esto, dile. Era lo que estaba haciendo Aarón, poder hablar por él, ser su vocero, pero también fue sumo sacerdote de la nación de Israel. Y a través de ello, es como los principios que ahora tenemos. Pero otra fue Miriam, la hermana mayor de Moisés, fue una profetisa y aparte fue cantora de Israel. Y aparte ella era la que estaba vigilando a Moisés mientras iba al agua, y a través de eso ella fue formando su carácter, que al final ayudó a salvar la vida de este niño. Que ella hasta se relaciona con la hija de Faraón y le dice, si quieres te consigo a alguien, ¿verdad? El Señor obró en todo eso. Dios glorificó su vida a través de ellos. Dios fue glorificado a través de la vida de ellos, sobre todo la vida de Jocabed. Ahora, se da cuenta de Jocabed que nunca se dijo de ella. Por ejemplo, hemos escuchado, no, él es la oveja negra de la familia. ¿Usted ha escuchado eso o no? ¿Qué queremos decir con eso? Oh, es que este es el tremendo, ¿sí o no? Pero en la familia de Jocabed no fue así. Los tres fueron personas excelentes. El destino de cada uno de ellos muestra la influencia de una mujer piadosa en los primeros años de la vida de sus hijos. Madres y abuelas, ustedes son la plataforma para que tus hijos o sus hijos, sus nietos, cumplan su llamado y el propósito de su vida. ¿Sí escuchó eso? Ustedes son la plataforma, porque ustedes lo tienen por los primeros años, ahí en casa. Y quiero retar a las abuelas a que, mija, tráeme a mi nietecito, tráeme a mi nietecita, para que usted ore con ellos, para que usted les lea la Biblia, usted se los traiga a la iglesia. Ay, pastores, que son bien fastidiosos, usted no los conoce. ¿Qué prefiere usted? ¿Que no se fastidie de ellos y que se van al infierno, o se fastidie con ellos y vayan al cielo? ¿Qué quiere usted? Sacrifíquese, haga algo extra, invierte en la vida de sus hijos y sus nietos en las cosas del Señor. ¿Cuánto nos sacrificamos? Mi hijo, quiero que tenga el mejor y el teléfono más moderno, $800,000. Papi, quiero una Biblia. ¿Cuánto cuesta? 70. Hombre, está muy cara. Seamos sabios. Así que, hermanos, yo creo que con tu ejemplo y educación, tus hijos y tus nietos, tienes, imagina que ese tremendo pastor, ¿qué tal si como Jocabed estás preparando un gran líder y tú no sabes? ¿Tú no sabes el futuro? ¿Sí o no? Imagínate que estés preparando un Moisés, que estés preparando un Daniel, que estés preparando un Pablo y tú ni en cuenta el momento. Tú haz tu parte, Dios se encarga de lo demás. Amén. Así que Jocabed produjo 3 líderes espirituales en su hogar. Jocabed fue una madre que cumplió su responsabilidad de madre aún en los tiempos difíciles, más difíciles de su vida. Porque hay personas que pasan por tiempos difíciles y ¿qué hacen? No, yo no voy a servir a Dios.
No, ya no voy a buscar a Dios. Y oiga, y se rebelan. Y esta mujer que dijo, no, yo no voy a hacer esto. Yo voy a seguir sirviendo a Dios. Voy a amar a Dios, que a pesar de lo que pase, yo voy a exponer mi vida por Dios. Primero, hermanos, Jocabed enseñó a Moisés a poner su confianza en Dios. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés. ¿Quién sembró esa fe en él? ¿Alguien sabe? Su mamá. Cuando nació fue escondido por ellos y era hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Por qué? Su fe sobrepasaba sus temores. A ver, diga esto conmigo. Su fe sobrepasaba sus temores. ¿Y qué pasa hoy en día, hermanos? Nuestros temores nos manejan. ¿Sí o no? La enfermedad nos maneja, las deudas nos manejan, los problemas nos manejan, en vez de que nosotros manejemos esas cosas. Así que Jocabed, hermanos, creyó en Dios, que su hijo Moisés tenía potencial, que tenía un llamado especial, por eso lo escondió. Dijo, algo hay en este niño que no entiendo, pero hay algo, yo lo voy a esconder. Y esa fe, hermanos, fue imitada por Moisés también. Con eso Jocabed nos enseña 4 principios. 1, el rol de una madre, hermanos, no es fácil. Amén. Está como aquel niño y el papá. Jovencitos, ya los dos trabajaban. Oh, sí, ¿cuánto trabaja tu papá? No, pues trabaja en tal lugar. ¿Cuánto le pagan? No, pues le pagan 40,000 al año. Ah, qué bien. ¿Y tú en qué trabajas? No, pues yo trabajo acá con un mecánico. ¿Y cuánto te pagan? 30,000 al año. Wow, ¿y tu mamá? No, ella no trabaja. No trabaja, mamá. ¿Sabía usted que se hizo un reportaje? Que lavando vasijas, que planchando, limpiando la casa, haciendo la comida, atendiendo todo para que todo esté listo, para que papá y el hijo se vayan hermosos y guapos y planchaditos al trabajo, donde quiera que vayan. Se hizo un cálculo de cuánto se necesita mantener. ¿Quién ha ocupado una persona que diga, oye, ¿puedes venir a plancharme la ropa? ¿Alguien sabe cuánto cobra una persona en un cierto horario y que le cobre tanto por ese planchada de ropa? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? Por pieza. Y usted hace cuentas, hágale cuentas ahora de planchársele a las suyas. El promedio que el gobierno sacó de cuánto se invierte en una madre que trabaja haciendo ese trabajo en casa, $87,000. Así que varones, jóvenes, están endeudados. ¿Sí o no, mamás? Eso es tarea. Quédese un día nomás en la casa para que se dé cuenta. Póngase a barrer, póngase a planchar, póngase a hacer la comida y que yo quiero comer esto, y luego que venga el hijo, no, yo no quiero esto, yo quiero esto, y ahí está la mamá haciéndole también tipo buffet. A ver, hágale el acuerdo a todos, ¿sabe si le va a gustar? Como decía un amigo mío que se emborrachó, se puso hasta las chanclas, andaba bien borracho, y fuimos al baño y salió todo así vomitándose. ¿Creías que era leche o qué? No es fácil, hermanos. No es fácil, así que el rol de una madre no es fácil. Segundo, todos los niños nacen con un propósito. Mira, pero no todos veo que hagan esto y lo otro, pastor. ¿Sabe por qué? Vea el ejemplo de sus padres. Muchos padres se desvían de Dios, no aman a Dios, no sirven a Dios. ¿Qué espera usted? Tercero, nadie es un accidente. Dile a la persona que está ahí de tu lado, nadie es un accidente. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado, hermanos. Amén. Las madres siempre protegerán a sus hijos, aunque ellas expongan sus vidas. Y quinto, quien pone las reglas en la casa por el bien de sus hijos son las mamás. En realidad, hermanos, escondieron a Moisés siendo valiente, porque dice el texto, no temieron el decreto del rey. Ellas van a exponer lo que sea por sus hijos. Amén. Dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y se cumple en Moisés, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa enseñanza que tú le des a tus hijos, nunca la van a... Tú piensas que ni se acuerdan de lo que les digo. Eso es lo que usted cree. Ellos van a recordar más lo que usted hizo por ellos, en realidad, pero también van a recordar lo que usted les enseñó. Jocabed, hermano, no sabía que Moisés sería un gran caudillo, un gran profeta, un gran libertador, que es el que daría los 10 mandamientos. Y fue un hombre, un profeta, un líder que acercó a todo un pueblo a Dios, en realidad.
Yo creo fuertemente, hermanos, que las mujeres y las madres son instrumentos en las manos de Dios. Amén. Pero también son más inteligentes que los hombres en realidad, no ofendiendo a los que están presentes. En realidad, por ejemplo, si pensamos, si usted se acuerda cuando Balaam iba ahí sobre ese animalito y que le dice: hey, ¿por qué me pegas? ¿Era macho o era hembra? ¿Era hembra? ¿Ah? Era hembra, era una burrita. Ese animal que Dios trajo para Jonás, yo estoy seguro que era hembra, porque no se si hubiera sido hombre, se hubiera comido a Jonás. ¿Sí o no? Le hicimos ballena. O sea, ¿cómo se llamaba esa ballena? ¿Alguien sabe cómo se llamaba la ballena? Los niños dicen se llamaba Pum, y Pum se lo comió. Yo estoy seguro que era hembra, porque si hubiera sido hombre, ya sabe que los hombres son muy golosos. Ya ve ahora en la mañana cuánto comimos ahí, no dejamos nada. Pero las mujeres, creo, hermanos, que son más inteligentes. En realidad son más sabias, ven mal los detalles, ponen más atención. Pero vemos, hermanos, que hablando de la crianza, yo creo que no hay quien se iguale a la mujer. Y bueno, démosle un aplauso a las mamás, ¿verdad? Y ahorita le voy a demostrar por qué pienso yo que las mujeres son más sabias. Pero una ocasión andaban unos hombres en un parque, andaban cazando ellos venados, y llegaron a la ribera de un río donde era muy fuerte la corriente y no sabían qué hacer. Tenemos que cruzar porque allá están los venados buenos, y no sabían qué hacer. Pero uno de ellos dijo: hey, vamos a orar. Bueno, pues vamos a orar. El primero empieza la oración y dice: Señor, dame fuerzas para cruzar este río. Oiga, rápidamente él se avienta sobre el río y nadó al otro lado del río. Como iba tan fuerte, tardó 1 hora para poder llegar allá. El segundo lo ve y como: pues déjame orar ahora yo. Y él empieza a orar: Señor, dame la estrategia para cruzar yo este río con mucha más facilidad. Oigan, eso venía como un barco flotando sobre el río abandonado, y él lo avienta una rama y lo gancha y se lo trae a hacer. Se sube al barco y luego al final cruza el río. Se tardó un promedio de media hora. Luego el tercero, viendo lo que había pasado: oiga, esto está peligroso. Y se pone a orar: Señor, dame la sabiduría, pero también dame la inteligencia para cruzar este río. Y en eso, él se acordó de su mamá y dijo él: ¿qué haría mi mamá en este caso? Se acordó: yo sé. Mete su mano hacia atrás y saca el mapa del parque. Y en el mapa decía: suba 5 minutos hacia el norte y hay un puente para que usted cruce. Por algo Dios creó a las mujeres al final. Amén. Como dice el dicho, así la fresita ya en el pastel, hermanos. Son muy sabias. Amén, hermanas. No cualquiera entabla una plática con el diablo. Te recuerda a Eva, ¿no? Imagínese. Y digo yo, ¿qué pregunta le estaría haciendo al diablo Eva? ¿Y tú quién eres? ¿De dónde vienes tú? Pero yo creo, hermanos, que son sabias y se lo voy a probar. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 2. Éxodo capítulo 2, versículo 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Ahí está hablando de Amram, o sea, el esposo de Jocabed. Pero luego en el versículo 2 veo yo que se cambia ahora a la esposa, porque dice el 2, la que concibió. O sea, ya está hablando de ella, ¿verdad? Porque los hombres no conciben, no importa que diga el mundo allá afuera. Y dice: y dio a luz un hijo, y dice, viéndole. ¿Quién? Jocabed, hermanos. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido. ¿Por quién fue idea de esconderlo? Fue ella, Jocabed. Así que quiero que escuche esto. Es cierto, la mujer es frágil, teme a una cucaracha y la asusta a un ratón, pero puede controlar a un hombre aunque esté grande y viejo y bigotón. ¿Sí o no? Tiene ese poder, hermanos. De seguro que con Adán le dijo: ten, cómete esto. No, mi amor, es que no, el Señor dijo: cómetelo. Oh, pero bueno,
Madres, lo que usted enseña a sus hijos, no solo con palabras, sino con los hechos, van a afectar el destino de sus hijos. Amén. Tú eres la plataforma para la relación de ellos con Dios. Y el triunfo también depende mucho de usted. ¿Qué tanto invierte usted en lo espiritual en la vida de sus hijos? Hágase esa pregunta. ¿Cuánto invierto yo en ellos? Es importante que usted invierta en ellos. ¿Qué es lo más importante aquí? ¿Que sus hijos vayan al infierno o que vayan al cielo? Al cielo. ¿Y qué tiene que hacer usted para que sus hijos vayan al cielo? Pues tienen que recibir y creer en Cristo, pastor. ¿Y eso es fácil? No es fácil. No es fácil. Por eso tenemos que orar por nuestros hijos. Dice Éxodo 2:3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Fíjese la confianza de Jocabed en Dios. Cuando pasaron los 3 primeros meses de la vida de Moisés, fíjese, lo puso en el mismo río donde debían de ser tirados los niños. Qué interesante es esto. Hay un principio de Jocabed aquí. Lo que tú piensas que puede ser tu peor enemigo, a lo que vemos aquí, Dios te lo puede convertir en tu mejor aliado. El día del funeral compartíamos un versículo, 2 Corintios 1:3, que dice Dios, mira, tú estás pasando por esto, Dios te ha consolado a ti. ¿Para qué? Para que tú puedas consolar a otros que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Entonces cada cosa, aunque sea malo lo que tú estés pasando, aparentemente, ¿qué dice Dios? Yo lo voy a usar para bien. Y así mismo es con esto. Aquello que tú piensas que te puede destruir, una deuda, esa persona no la puedo ver ni en pintura, y que no, está formando tu carácter en que tú no lo creas. O un asunto legal, una necesidad, un temor, una enfermedad, lo que sea, una preocupación. Eso de que tú piensas que tal vez puede ser tu ruina o te puede destruir, eso puede ser el instrumento de parte de Dios que Él puede usar. ¿Para qué? Para bendecir y enriquecer, o aún encajarte en tu llamado. Jocabed, hermanos, como dice ella, agarró el toro por los cuernos, ¿no es así? ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? Que el gobierno diga, ya no pueden tener varones, si ustedes los tienen, se los vamos a matar. ¿Qué haría usted? Viene la ley, le toca a la puerta, dame a tu hijo, sabemos que tienes uno aquí. ¿Se lo entregaría o no? A lo mejor algunos decían, llévame a mí, no te lo lleves a él. Pero esta mujer dijo, no, yo no lo voy a entregar. Ella enfrentó aquello que podía haber sido su pesadilla, el río, pero vino a ser su mejor sueño. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjese, esta pesadilla llevó a su hijo al palacio. ¿Cómo Dios acomoda las cosas? ¿Verdad que sí? Sufrió, lloró, estoy seguro que sí, se preocupó, pero valió la pena. Como dice ese dicho, no hay mal que por bien no venga, algo así, ¿verdad que sí? Aunque tú no lo entiendas, esté lo que esté pasando en tu vida, tú confía en Dios. Como dice James Dobson en su libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y a veces no tiene sentido lo que está pasando, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer como Jocabed? Confía en Dios, tú ten fe en Dios. Y esa fe que tú estás practicando en tu vida, tus hijos te están observando. Jocabed, hermanos, enseñó a Moisés a poner su confianza en Dios. Dice Éxodo 2:4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte. Pero fíjese lo interesante, esta niña se acerca, cuando ellas empiezan a agarrar el niño, ¿qué hace ella? Déjame irme con ellas. Y se acerca al montón esta hermana Miriam de Moisés, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Oye, qué sabia niña, ¿verdad que sí? Y luego dice, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó, ¿a quién?
a la madre del niño. ¿Se le encantaría que a usted le paguen por criar a sus hijos? Qué bendición, ¿verdad? Hasta eso ahora le iban a pagar para cuidar a su propio hijo. ¿Qué tal? No sabemos, hermanos, cuánto tiempo estuvo Moisés con su mamá, pero fue suficiente para poder impregnar en él buenos valores y una buena fe, que impactó la vida de él al final. Tal vez fueron pocos años, pero fue crucial, donde Joquebed, aquí vemos que ella plantó en Moisés los principios de Dios en su vida. Los primeros años son los mejores años para educar a nuestros hijos. Creo que de 7 a 8 años tú le impregnas la vida de Dios en la vida de tus hijos, ellos nunca van a olvidar eso. Nunca. Siempre van a estar ahí. Dice Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué, hermanos? ¿Con drogas? ¿Con vaping ahí, verdad? ¿Con sexo? ¿Haciendo esto y lo? ¿Qué? No, ¿qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con leer tu palabra? Porque una es leer y otra es aplicar. Una es leer y otra es obedecerla. ¿Qué significa guardar? Obedecer. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pues si yo voy a la iglesia, pastor, y mi hijo sigue en drogas. Y si yo leo la Biblia, ¿la estás obedeciendo? Si no lo obedeces, es en vano. Nadie practica lo que no sabe, así que escuchen, mamás, educa a tus hijos, que no solamente sean respetuosos y corteses. Y mira, y cuando una muchacha va por aquí a la puerta, tú tienes que abrir la puerta para que ella pase primero. Aparte de abrirle la puerta a esas muchachas, también tenemos que enseñar a nuestros hijos a abran su Biblia, lean la Biblia, obedezcan la Biblia. Así que recuerden, es importante que nuestros hijos lean la palabra de Dios. Es mucho mejor a que aprendan matemática, aprendan historia, aprendan física, aprendan álgebra o ciencia, lo que sea. ¿Es importante eso? Sí, pero es más importante este libro, hermanos. Este libro les va a dar una sabiduría que van a entender física, álgebra, geometría, historia, mucho más fácil que si ellos no entendieran la palabra de Dios. Es el mejor libro que va a abrir su entendimiento, en realidad. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque esta palabra, ¿sabe qué va a causar en la vida de sus hijos? Les va a motivar a entregar su vida a Jesús, a amar a Dios, servir a Dios, a ser honrados, ser responsables, ser respetuosos, ser obedientes, saber perdonar, ser corteses, ser amables, amar y respetar a su esposa, respetar las cosas y los espacios de otros, manejar sus temperamentos, controlar sus actitudes y tomar buenas decisiones. Eso le va a motivar la palabra de Dios a la vida de nuestros hijos. Que esté papi o mami presente o no, esté el pastor o no, estén los hermanitos o no, donde quiera que esté esa o ese joven, esa persona va a aplicar lo que es correcto. ¿Por qué? Porque su temor no es a un pastor, su temor no es a sus padres, su temor no es a una iglesia, su temor es a Dios, hermanos, a Dios. Albert Einstein, bueno, antes de decir esto, recuerdo que una hermana decía: niño, siéntate, ahí está el pastor, se va a enojar, siéntate, no te muevas. Digo, no haga eso. Dígale, esta es la casa de Dios. Tú tienes que respetar porque es la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer ese niño? ¿No está el pastor? Órale, como dice el dicho, los ratones hacen... No, ¿cómo es? Los gatos hacen fiesta y el ratón no está. Por ahí va, ¿verdad? Y cuando no está el pastor, ¿qué va a pasar? Va a ser de las suyas. Pero si usted le enseña el temor a Dios, entonces esté o no esté alguien, yo voy a hacer lo que es correcto. Amén. Albert Einstein, hermanos, no pudo hablar bien hasta los 3 años. Sus maestros dijeron: no hay mucho que esperar de él. Y no me malinterprete, entonces pues no voy a mandar a mi hijo a la escuela, acabo, ¿para qué, verdad? No, tienen que estudiar, pero el primer libro que ellos deben aprender es leer la palabra de Dios. Albert Einstein, un gran hombre, ¿verdad que sí? Matemático, excelente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Usted quiere que sus hijos tengan fe en Dios?
tiene que meter la palabra de Dios, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hermanos. Primero Jocabed enseñó a Moisés a poner, ¿qué cosa, hermanos? Su confianza en Dios. Amén. Y quiero terminar con esto. Eugenia Durón tomó de la mano a sus 2 hijos. Los llevaba allí firmemente a ellos. A Julita, una de ellas, ¿verdad? Una niña de 14 años. También David, un varón de 12 años. Eugenia iba seria, decepcionada, pero a la misma vez apenada, pero firme en lo que ella iba a hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer Eugenia Durón? Ella llevaba a sus hijos a la policía. ¿Sabe para qué? Para que los arrestaran. Llega frente ahí al oficial, le dice: Señor, estos son mis hijos. Confiesa ella como madre, son ellos los que causaron el vandalismo en la escuela Colfax. Los traigo para que les den el castigo que les corresponde. La respuesta del oficial o el jefe de policía, dijo él: esta madre son muy pocas. En vez de defender a sus hijos, los denuncia y pide castigo para ellos. ¿Sabe usted que aún usted con eso, con la disciplina y el castigo que usted le dé a sus hijos, sabía usted que usted está formando la vida de sus hijos? Está formando sus valores, está formando sus creencias, está formando su fe. Esto es correcto y esto no es correcto. Con eso ellos van a aprender. Así que tú como madre tienes una gran responsabilidad sobre la vida de tus hijos. Quiero que cierres tus ojos. Nuestros hijos, hermanos y hermanas, formarán sus valores, sus caracteres también, sus morales, por el ejemplo y el consejo y enseñanza que nosotros les demos como padres. Mayormente tú, madre, tienes un gran compromiso, tienes una gran responsabilidad. Así que te invito para que hoy tú le pidas al Señor: Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿O en qué estoy faltando en educar a mis hijos en tu camino, Señor? Quiero que me lo hagas ver, Señor, porque yo no quiero que mis hijos se pierdan. Yo no quiero que mis hijos se alejen de su destino. Yo no quiero que mis hijos se alejen de su llamado y su propósito. ¿Por qué no vienes aquí al frente y le pides al Señor por tus hijos, por tus hijas? Tal vez como padres no sabemos qué estén pasando nuestros hijos, qué esté sucediendo en su mente, en su corazón, en su vida desde su trabajo, tal vez en su escuela, en su noviazgo, en sus preocupaciones, en sus finanzas. A lo mejor como padres ni sabemos qué está pasando con ellos, pero Dios sí sabe. Pidamos a Dios que podamos ser esos padres, que seamos relacionales con ellos, que estemos cerca de ellos, sobre todo porque ellos están viendo nuestro ejemplo, ellos están viendo nuestros consejos, ellos están viendo hasta dónde voy a permitir darle rienda suelta a esto, cuáles son los límites. Todo ello ellos lo observan. Si usted está muy limitado, ellos van a ir con el otro papá a ver quién le da más luz verde, pero esté en acuerdo con su esposo y su esposa en el castigo y la disciplina que usted tiene para sus hijos. Pero la mayor responsabilidad de usted como madre en el hogar, delante de Dios, es que usted pase esta fe a la vida de sus hijos. Y no se puede pasar automáticamente, porque es una decisión personal de cada hijo y cada hija. Pero nosotros tenemos un compromiso. Hay que pedir a Dios por nuestros hijos, para que Dios los cuide, que Dios los guarde, y que ellos puedan tener un corazón sensible, así como el hijo pródigo, para que vuelvan en sí y se vuelvan a Dios.